La condición natural en cualquier ámbito de la naturaleza es el equilibrio, es la estabilidad. Estabilidad o equilibrio va a ser sinónimo a nivel de átomos de los menores niveles de energía. Cualquier átomo va a expresar su nivel de energía en base a la cantidad de electrones que tengan en su orbital más externo. En el hidrógeno hay un electrón, en el oxígeno, en el orbital más externo, podemos ver que hay 6 electrones, en el silicio hay 4 electrones, en el fósforo hay 5 electrones. Dependiendo de esto, estos átomos, cuando se consiguen con otros átomos, se enlazarán a ellos para bajar los niveles de energía. Y esto se va a lograr cuando en el orbital más externo tengan 8 electrones. Para esto, los átomos ceden electrones o reciben electrones o comparten electrones. Dependiendo de la forma como se dé este equilibrio a través de los enlaces químicos, vamos a clasificar estos en enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos o puentes de hidrógeno. ¿Qué es un enlace iónico? En un enlace iónico, uno de los átomos cede electrones y el otro de los átomos recibe esos electrones. En este caso, átomos de hidrógeno se van a unir con átomos de oxígeno, una relación 2:1, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, donde el hidrógeno cede su electrón y el oxígeno recibe ese electrón. Al hacerlo de esa manera, el oxígeno queda con más cargas negativas debido a que está recibiendo esas cargas negativas de los electrones, mientras que el hidrógeno queda positivo. Es por esto que se va a establecer que este es un enlace en el cual se forma un dipolo, donde tenemos un polo positivo, un polo negativo. Aun cuando la molécula en general es una molécula neutra, sí van a haber cierta tendencia a la carga positiva en los hidrógenos y cierta tendencia a la carga negativa en el oxígeno. Este enlace químico está formando lo que llamamos una molécula polar, ya que es una molécula que va a tener ambas cargas, aun cuando en su totalidad entre ellas se van a anular dichas cargas. Un enlace covalente es aquel enlace en el cual se comparten electrones. En la naturaleza, el oxígeno, en forma elemental, es la unión de dos átomos de oxígeno, donde cada átomo de oxígeno está compartiendo dos electrones. Fíjense que para este átomo de oxígeno, en este orbital, ahora tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Estos dos están girando por parte del orbital de este. Igualmente para este átomo tenemos 2, 4, 6 y 8 electrones. Este es un enlace covalente llamado enlace covalente apolar, ya que estas moléculas, al ser iguales, atraen a los electrones de la misma forma, por lo tanto la distribución de electrones es bastante uniforme, no se forman polos. Por el contrario, en enlaces químicos como por ejemplo el del hidrógeno con el cloro, se comparten este par de electrones, el hidrógeno no está cediendo el electrón, sino que lo está compartiendo con este átomo, pero la distribución de electrones va a ser desigual. Va a haber una mayor densidad hacia el cloro, va a haber una menor densidad hacia el hidrógeno, y eso hace que se forme el ácido clorhídrico con un enlace covalente llamado polar, porque se van a formar polos. Va a haber un polo positivo hacia el hidrógeno, un polo positivo hacia el cloro, y se está formando una molécula que, por ser un enlace covalente polar, es una molécula polar. Sin embargo, muchas veces los enlaces covalentes polares en una misma molécula se anulan entre ellos y la formación de la molécula es apolar. Tenemos lo que son los enlaces metálicos. Veamos por ejemplo el potasio, número atómico de 19, donde en su orbital más externo tiene solamente un electrón. Por razones didácticas pongamos ese electrón en rojo y vamos a quitar los orbitales internos. Teniendo un átomo en esta forma, la forma que tenga sus 8 electrones en el orbital más externo es que comparta ese electrón
con átomos de él mismo. Si vamos a ver cómo se forma una nube electrónica alrededor de este núcleo, por lo tanto, todos estos núcleos serán positivos, serán atraídos hacia esta nube negativa, al igual que este núcleo. Esto ocurrirá para cada uno de los átomos, donde se formarán grandes nubes electrónicas en las cuales cada núcleo va a tener a su alrededor los 8 electrones y todos esos núcleos serán atraídos hacia esa nube negativa. Es esto lo que hace de los metales lo que son, que tengan las propiedades que tienen en enlaces bastante estables llamados enlaces metálicos. Por último, cuando hablemos de puente de hidrógeno, hay muchos que no lo señalan como un enlace químico, sino como una fuerza de atracción entre moléculas. El puente de hidrógeno va a basarse en lo que es la molécula polar que se puede formar. Por ejemplo, en el agua ya sabemos que es una molécula polar que tiene polo positivo y polo negativo. Al tener un polo positivo y conseguirse con otra molécula también de agua, puede darse la siguiente atracción. Este polo positivo de esta molécula de agua va a atraer al polo negativo de esta molécula de agua. De forma similar ocurre con esta, de forma similar con esta y de forma similar con esta. Se llama puente de hidrógeno porque todos los átomos de oxígeno se están uniendo a través de los hidrógenos. Se está estableciendo un puente de hidrógeno entre todos los átomos de oxígeno. Esto va a ocurrir para cada una de las moléculas y dependiendo de la cantidad de puentes de hidrógeno es que justamente vamos a tener agua en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso si no hay puentes de hidrógeno.